Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estés viendo este video. Me da muchísimo gusto saludarte por este medio. El día de hoy tenemos el sexto video. Vamos a hablar de un tema, la verdad, considero uno de los más importantes, más relevantes y más difíciles de llevar a cabo. Cuando se entiende de una mejor manera o se puede complementar, es mucho más sencillo, de alguna manera, el poder lograr el perdonar. El tema de hoy es perdón. Un tema muy difícil porque hemos escuchado muchísimas veces frases que ya tradicionalmente nos dicen las mamás, los papás, las abuelitas, los abuelitos, gente de todo tipo, de alguna manera que ya por costumbre incluso llegan a decir cosas como, bueno, sí, te perdono, pero no olvido. Y quedan las personas con rencor o con resentimiento, ¿no? O con miedo. Estábamos hablando en temas anteriores acerca de esta coraza de protección que ponemos, esta barrera, esta armadura que no nos permite sentir y ser sentidos por otro, de tal modo que no nos permite amar y sentir amor por otro. Entonces, precisamente muchas personas han preguntado y agradezco de verdad todos los comentarios que han hecho por cualquiera de los medios y las preguntas, porque verdaderamente esto enriquece a todos para poder lograr de mejor manera el fin a llevar. Eh, Porque me decían, bueno, sí, pero ¿cómo se quita esta barrera? ¿Cómo se quita esta coraza? Aprendiendo a perdonar. Es la manera en la que verdaderamente podemos definitivamente poder amar en plenitud. Muchísimas personas vamos a diferente credo religioso, por ejemplo, y pues nos dicen que el perdón y perdona y perdona, y lo más que de alguna manera en forma común se maneja, ¿verdad? Es arrepiéntete, pide disculpas y ya está ahí, ¿no? En algunos casos, confiésate, en otros, haz penitencia, arrepiéntete. Vamos, o sea, y sí, por supuesto que de alguna manera el perdón puede incluir definitivamente muchos de estos puntos, pero no únicamente llevan esto, y además llevar un orden es algo muy importante. De alguna manera yo aprendí que cuando las cosas las veo de una manera en las que las puedo acomodar como si fuera una fórmula, es mucho más sencillo el poder repetir el proceso, es mucho más sencillo comprobar si funciona, es mucho más sencillo el poderla complementar o resolver. Y esto es precisamente lo que busco decir. El perdón es una intención, por supuesto, que debe de llevar arrepentimiento, que debe de llevar una penitencia o la reparación del daño. Por supuesto que no puedes olvidar, eso es algo importante. Y si lo logras hacer, básicamente te quedas en el subconsciente con una situación de sí, pero estás a la defensiva, ¿no? A eso muchas veces le llamamos, pues es que la mula no era arisca, sino que los palos la hicieron. Y efectivamente, o sea, todo esto es verdad. Sin embargo, por precisamente los huecos que faltan en la fórmula, es por lo que no se logra un verdadero perdón al punto de poder ser feliz. Mira, el principal, uno de los primeros y más importantes, por lo que quise decir, el principal error que se comete está en creer que la persona que perdona le está haciendo un favor a otro. Y la verdad no. Eh, si yo perdono, el favor me lo estoy haciendo de entrada a mí. Si la otra persona acepta mi perdón, mi disculpa, mi reparación del daño, también va a salir beneficiada, por supuesto. Pero si no lo acepta, no va a salir beneficiada. El beneficio me lo quedo solamente yo. Por supuesto que hay personas que incluso dicen, no, es que mira, de verdad, perdóname, pero dime que me perdonas, pero perdóname. Y todavía no falta el otro castigador que dice, no, yo no te perdono y jamás, ni creas que lo voy a olvidar y por siempre. Y el otro, no, sí, pero de verdad, perdóname, perdón. Ese tipo de actitud
Para empezar, sí, ok, existe un dolor, existe un arrepentimiento, muy probablemente exista la intención de no volver a cometer ese mismo daño, pero también es cierto que eso no es ni amarte a ti ni amar a la otra persona. ¿Por qué? Porque hay dependencia. Porque dependes para sentirte bien, no de tú arrepentirte y de hacer y de buscar una reparación del daño y de dar lo mejor de ti, sino dependes de que el tercero acepte. La mayor parte de las veces también cometemos otro error, porque a veces pensamos que el otro acepte la disculpa implica el que termine por, digamos, retomar la relación o terminar por decir que sí a lo que yo le estoy diciendo. O sea, también es cierto que muchas veces disfrazamos el perdonar o el pedir perdón con en realidad una estrategia de chantaje o de maña para obtener un beneficio a cambio. Y obviamente tampoco es amor. Por eso es que ese perdón no funciona del todo. Y las personas también como que dicen, pues sí, pero no te creo, ¿no? Porque también hay un interés detrás, ¿no? Y el verdadero perdón no lleva un interés. Simplemente implica el verdadero arrepentimiento sin pedir nada a cambio. Por eso es que el perdón es un acto de amor. En el video anterior definimos claramente lo que era amar, querer y enamorarse. Bueno, pues precisamente, o sea, el perdonar, a alguien o el pedir perdón verdaderamente es un acto de amor. Ese es el principal punto. Por lo que obviamente es desinteresado. Entonces, yo puedo decirte, perdóname, puedo sentirme mal porque te hice un daño, con o sin intención. Sí, definitivo. Puedo arrepentirme del daño que ocasioné. Puedo buscar el repararlo. Incluso aunque no pueda yo repararlo contigo, en forma directa, vamos a pensar que un aparato electrónico X te lo descompuse y por azares del destino no te vuelvo a ver. Bueno, de alguna manera en tu nombre puedo entregar un aparato electrónico a alguien que lo necesita y de ese modo también estoy reparando el daño. O sea, el perdonar y el pedir perdón, el perdón en sí, no implica necesariamente que sea en forma directa a la persona. A veces ese es también parte del problema por el cual creemos que el perdonar es algo muy complicado, porque lo cerramos nada más a un solo concepto. Y no, en realidad aplica a varios conceptos. Incluso hay otras personas que, por ejemplo, se atreven a decir, no, yo no te perdono porque eso solamente le corresponde a Dios. Y no es cierto. O sea, por supuesto, respeto ideologías de cada quien. Sin embargo, eso no es verdad. Porque si tú perdonas aquí en la tierra, suponiendo que fueras religioso, porque esto lo dice alguien que es religioso, entonces, suponiendo que tú, siendo religioso, dices, no te perdono y no pido perdón porque eso solo le corresponde a Dios, pues recuerda que Él dijo que lo que hagas en la tierra lo hará, eso pasará en el cielo, y lo que tú hagas para contigo, eso será lo que harás para con el otro, y lo que hagas para con el otro será para contigo mismo. Entonces, la verdad es que eso contradice porque es claramente el pretexto más típico de soberbia para no aceptar la disculpa de alguien o el perdón de otro, o tú mismo ser sencillo y humilde para pedir perdón y arrepentirte. Y lamentablemente, pues bueno, el daño es para la persona que no pide perdón porque se queda con el rencor o el resentimiento, o quien no acepta el perdón porque se queda igual con el dolor, la tristeza, el resentimiento. Entonces, la verdad es que sí es muy importante bien entender lo que es el perdón. Entonces, de alguna manera, el perdonar, sí, implica muchas cosas que dicen. Vuelvo y repito, como por ejemplo pues sí, te perdono, pero no olvido. Y es cierto, porque el subconsciente no puede evitar tener en su mente y almacenar, lo quieras o no, todo lo que vas viviendo, todo lo que vas experimentando, incluso desde que estás dentro de mamá. O sea, cuando estás en el 5.º mes más o menos, que ya está el cerebro desarrollado, empiezas a absorber programación en todas las formas y sentidos por parte de tu mamá. O sea,
no solamente los instintos para poder funcionar el corazón, pulmón y demás, sino también vienen pues lo que la mamá siente durante esos meses hasta que naces. Eso se transmite al bebé. Entonces muchas veces ya dicen, es que el niño ya nació con... Claro, pero en realidad fue transmitido por parte de la mamá. Por eso es muy importante que las mamás entiendan el papel fundamental que tienen, no solo cuando nace el niño, sino desde antes de que nazca el niño. Porque al final, en realidad, son responsables básicamente de la mayor parte del estado emocional del menor, incluso ya naciendo. Los primeros 6 años del menor, emocionalmente hablando, son fundamentales, son cruciales para el desarrollo del menor. Eso está científicamente comprobado. Los papás, aproximadamente por ahí de los 5 o 6 años, es cuando empezamos a figurar y ser importantes para los menores, pero aún así, nunca como la mamá. Entonces, y esto es precisamente por el lazo afectivo, porque los hijos somos carne de la mamá, sangre de la mamá. O sea, el vínculo es fortísimo. Entonces, la necesidad emocional para bien y para mal es fuerte. Por eso es importante que si una mami ahorita está por tener un bebé y logra entender esto y puede resanar, resarcir, puede mejorar, puede lograr perdonar, amar, liberarse de todas las cargas negativas posibles, pues va a ser maravilloso para ella, pero sobre todo para el bebé, porque va a nacer con muchísimas ventajas emocionales. Y por supuesto que conforme este va creciendo, pues todo esto le va a llegar. Por eso es muy importante entender que la educación no es lo único que se mama, también el estado emocional, y esto es importante para la salud, como ya vimos en temas anteriores, la salud física, obviamente la energético-espiritual también. Entonces, el perdonar es algo extremadamente importante. ¿Cómo se logra este perdón? ¿Cómo de alguna manera he podido mejorar, avanzar sustancialmente en este sentido? Y vuelvo y digo, no es tan fácil, no quiere decir que lo pueda lograr todas las veces, todo el tiempo, con todas las personas, precisamente porque según tu temperamento te es más difícil o más fácil lograr ciertas cosas. Cuando tienes un temperamento con el que naces, digamos de alguna manera más fuerte o más sensible, pues te cuesta más trabajo, ¿no? Que ese sería mi caso. Si tú tienes el temperamento fuerte, bueno, pues por obviedad te va a costar más trabajo, pero es posible. Y además, ahí viene otra cosa. Entre más trabajo te cuesta, mayor es el beneficio y la satisfacción. La retribución que tienes de vida es enorme, empezando por tu propio reconocimiento y aceptación, por poder tú valorar tu propio trabajo, esfuerzo, tu lucha. Muchísimas personas no ven de alguna manera lo que cada persona vive y tiene por dentro. Por eso nos es muy fácil juzgar y decir, es que tú estás mal, tú deberías y tú tendrías que hacerlo así, y si esto es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? Pues porque cada quien es diferente y cada quien tiene habilidades y también tiene defectos, y que obviamente estas diferencias nos hacen de alguna manera más complicadas unas cosas para unos y otras cosas para otros. Ya hablaremos un poco más adelante en otros videos acerca de esto más detallado. Ahorita lo que busco es retomar fuertemente la parte del perdón. Entonces, lo más importante de alguna manera que me ayudó para ya empezar con lo que es la fórmula básicamente de cómo poder perdonar, que es cómo me ayuda esto a perdonar, es primero entender que soy un ser humano, hombre o mujer, sin importar la edad, soy un ser humano que tiene derecho a sentir, porque estoy vivo y puedo sentir lo que sea, tanto emociones buenas como, bueno, emociones positivas o con carga positiva o emociones con carga negativa. Y esta parte es importante entender, ya hablaremos posteriormente más a detalle, a profundidad, pero las emociones no son buenas y no son malas. Lo que tú haces con ellas es lo que hace que sean buenas o malas. Pero en realidad las emociones, todas las emociones, son con carga positiva
o negativa. Entonces, tengo derecho a sentir lo que sea. Coraje, odio, rencor, resentimiento, tristeza, amor, fe, esperanza, alegría, felicidad. Tengo derecho a sentir lo que sea. Obviamente tú también. Pero es malo reaccionar automático a lo que siento sin haber pensado. No siempre, la mayor parte de las veces. Eso es a lo que le llamamos a una persona impulsiva. Una persona impulsiva es aquella que siente y actúa. Y después del resultado piensa y en la mayoría de las veces, o al menos hablando por mí, ¿verdad? Decimos, si hubiera yo pensado esto, si hubiera yo visto el otro. Y esto es por una razón muy simple. El exceso de emoción paraliza la razón. Y eso ojalá y que nos quede bien grabado. El exceso de emoción paraliza la razón. La persona más inteligente, en cuanto la emoción le supera, pierde totalmente la razón. Y por eso es por lo que muchísimas personas que inclusive ya sabemos lo que queremos, sabemos cómo vamos a actuar, vamos a hablar de un pleito, por ejemplo, de pareja, y que pues, básicamente la mayoría podemos entender porque lo hemos vivido en algún momento. Es tanta la emoción que aunque tú sepas que quieres hablar bien con la persona, que quieres llegar a un acuerdo, que traes toda la disposición para llegar a ese acuerdo, a pesar de que básicamente dices, lo voy a hacer, apenas empiezas a hablar o escuchas algo de la otra persona, te prende y te gana la emoción y terminas por decir y hacer todo lo contrario. Y esto es porque precisamente el exceso de emoción paraliza la razón. Entonces, el primer paso es aceptar que tengo derecho a sentir. El segundo paso es detenerme antes de actuar, antes de decir algo, porque si yo tengo exceso de emoción, voy a regarla. Entonces de ahí puedo pasar al tercer paso, porque obviamente no nada más es detenerse. No. Sino, bueno, ya, ¿qué hago con esto? Porque incluso hay mucha gente que sí se detiene y se traga todo lo que siente. Muchísimas gentes que tú agarras y las ves muy tranquilas en apariencia, por dentro están, pero comiéndose todo. Hay dos clases de neurosis, la neurosis activa y la neurosis pasiva. Entonces hay que entender bien esto. Identificamos fácil al neurótico activo, que es el que grita, se enoja, dice groserías. Y al final, no quiero decir que eso está bien, pero es un neurótico que saca todo lo que trae adentro. Sí, lo saca de una forma equivocada, estoy de acuerdo. Ahorita hablamos de eso. Pero la parte importante es que es una persona que identificamos fácil porque expulsa todo lo que trae emocionalmente negativo. Pero también está el neurótico pasivo. Este se come todas las emociones, pero ¿sabes cuál es el problema? Que termina enfermo de salud. Fuertemente. Mucho más todavía que el neurótico activo. ¿Por qué? Porque empieza automáticamente a tener ansiedad. Empieza automáticamente a tener exceso de estrés. Y a un punto en donde empieza obviamente a... empieza a dañar el hígado. ¿Por qué? Porque le está enviando neurotransmisores, neuroquímicos, pero en una cantidad impresionante. Y por fuera está así. Pero por dentro, no hombre, está diciendo, sintiendo y pensando hasta de lo que te vas a morir. Y está por dentro haciendo que el hígado reciba químicos que automáticamente el hígado empieza a hacer expulsión de azúcares, ¿no? Ya sean monosacáridos o disacáridos o polisacáridos, pero de lo que traiga, pero va a empezar a aventar este azúcar, por lo que se sube el azúcar, ¿ok? Y el asunto es que empieza a aventar azúcar que obviamente el páncreas va a tener que tratar de fragmentar para que toda esta pueda llegar a las células, y es por lo que entonces al inyectar el páncreas la insulina empieza a fragmentarla, pero obviamente a veces es tanta por todo lo que te comes emocionalmente que terminas por tener exceso de azúcar porque el páncreas no puede inyectar tanta insulina. Y muchas veces es tanto que el páncreas, digamos, se cansa.
ya sea porque no le das los nutrientes que requiere o porque le diste un desgaste impresionante. El asunto es que se cansa y empieza a dejar de funcionar y en algún momento traes un susto, traes un coraje que al final causan el mismo efecto fisiológicamente en términos generales y terminas teniendo diabetes. Terminas teniendo hipertensión, terminas teniendo una serie de problemas impresionantes. Falta de memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, este neurótico pasivo termina teniendo enfermedades muy fuertes. Y claro, acuérdate, esto en cuanto empezamos a escucharlo, empezamos a querer echarle la culpa a todos si actuamos como una persona dependiente. Pero si soy una persona responsable, entonces me doy cuenta que mucho de mi problema de salud, mucho de mi problema se encuentra en cómo estoy manejando en forma equivocada las emociones. Y obviamente cualquiera de los dos neuróticos, el activo y el pasivo, si manejan en forma equivocada las emociones, afectan ya sea a otro o a sí mismo. Y obviamente está mal también afectar a otro y también trae tus repercusiones y evidentemente también tendrás las consecuencias de esto y está equivocado si lo haces en la forma equivocada. Entonces, de ahí pasamos al paso número 3. Ya vimos que el primer paso, ¿verdad?, es saber que tengo derecho a sentir. El segundo paso es detenerme antes de abrir la boca o de hacer algo. Y el paso número 3 es aprender a desahogar todo lo que traigo atorado en la forma correcta. Todo lo que traigo atorado en la forma correcta. No como lo hace un neurótico ni activo y tampoco como lo hace un neurótico pasivo. Sí debo de sacar las cosas, pero no contra las personas y sin afectarme a mí físicamente, por favor. Existe puntos muy importantes a entender en esto que ya hablaremos más a detalle cuando hablemos acerca de control emocional, pero ahorita en el perdón, para lograr entender esto, lo más importante es que debo de desahogar todo lo que traigo atorado por medio de diferentes herramientas, técnicas, que me van a permitir sacar toda esta descarga emocional negativa, que al bajar el nivel voy a poder no solo pensar, sino tener un control de mí, que ese es el principio del control emocional. El control emocional no es reprimir o aguantarte lo que traes atorado, no. Es saberlo canalizar en la forma y dirección correcta, o sea, la que tú estás buscando, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a descargar. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay diferentes técnicas. Una de ellas es escribir cartas de descargo. Muchos le llaman de diferentes maneras, pero bueno, las cartas de descargo son importantísimas porque tú empiezas a escribir no lo que piensas, sino lo que sientes. Como si hablaras con la persona, las personas, Dios o tú con quien quieres hablar. Y esto es muy importante, identificar entre lo que piensas y lo que sientes. ¿Por qué? Porque la razón, evidentemente, es una forma en la que tapamos a la emoción. Es parte de esa misma coraza que cuando es en exceso hace daño, pero cuando tiene su momento y su lugar, evidentemente es lo mejor que puede pasar. O sea, hay que buscar un equilibrio entre la emoción y la razón y obviamente un lugar, una secuencia entre uno y otro para poder tener un resultado de vida para conmigo y para con mi entorno de la mejor calidad posible. Entonces, voy a descargar haciendo las cartas de descargo. Y la diferencia entre lo que piensas y lo que sientes es que, ya sea por educación, por principios, por valores, incluso hasta por sensibilidad, pues no vas a juzgar a tus papás, los vas a entender, sabes incluso su vida, lo difícil que fue, y bueno, pues les entiendes, y pues lo que no quisieras es de alguna manera lastimarlos, ¿no? Por la razón que sea. Bueno, eso es lo que piensas, y está perfecto. Pero lo que sientes es que en realidad tú quisieras decirles de lo que se van a morir, mandarlos hasta allá, ida y vuelta, porque lo que traes es mucho coraje. Entonces, lo que vas a hacer en la carta, no a la persona, y no te lo vas a tragar, sino en la carta, es como si hablaras con esa persona, Dios o tú, quien sea, pero vas a decirle lo que sientes como lo sientes. Puedes ser grosero, puedes insultar, agredir, vengarte, desquitar, puedes hacer todo lo que tú quieras ahí en esa carta, contra quien sea, aunque lo que tú creas sea mentira, aunque sea exagerado, eso no importa, simple y sencillamente sácalo como lo traes atorado, para que te puedas desahogar.
No importa que repitas lo mismo 200 veces. Y si tienes ganas de llorar, llora. Y si tienes ganas de reír, ríete. Y si tienes ganas de enojarte, enójate. Y si no puedes escribir bien, pues no escribas bien. Y si no se entiende lo que escribes, pues no importa, está bien. Si no sabes escribir, pues finge que estás escribiendo y funciona exactamente igual. Es maravilloso. Lo que es muy importante es que al terminar de escribir, no vayas a leer la carta, por favor. Sin leerla, vas a romperla, a quemarla, a tirarla por el WC, vas a deshacerte de ella y después vas a respirar profundo 2 o 3 veces y dirás que todo eso se quedó atrás. Para reforzar por medio del efecto Pigmalión, por medio del afirmativo positivo, por medio del efecto ancla, que eso fue parte de tu pasado, pero tu presente está siendo mejor porque de entrada estás sacando la basura perfectamente bien. Entonces, esa es una de las maneras en las que yo puedo descargar. Hay veces en las que yo quiero golpear, entonces voy a hacerlo con un costal de box, con guantes para no lastimarme, o lo puedo hacer con las almohadas, con el colchón de mi cama, o sea, con algo con lo que yo no vaya a lastimar a alguien y no me vaya a lastimar yo, por supuesto. Puedo hasta poner la fotografía de la persona y darle, pero con todo, con todo, sacar todo ese coraje y vuelvo y repito, si quieres llorar, llora, no importa si eres hombre o mujer, no importa la edad que tienes derecho a sentir y a vivir, tienes derecho a ser un ser humano, así que por favor libérate, permítete vivir, porque las personas lo que a veces no nos damos cuenta es que queremos vivir y vivimos sobreviviendo porque en realidad no nos permitimos sentir cada momento, cada instante, porque no sabemos qué hacer con ello, pero con este video seguramente vas a empezar a aprender cómo hacerlo. Recuerda que si tienes dudas o quisieras una consulta con tu servidor, envíame tus datos por MSM o envía por SMS, perdón, por mensaje de texto o por un WhatsApp. Ahí están los números que están apareciendo y ya te digo cómo poder contactar para tener una cita vía telefónica con tu servidor. Pero la parte importante es que puedes tú desahogarlo. ¿Quieres gritar? Grita, vete a un parque, vete a un, no sé, al campo o adentro de tu coche, cierra los vidrios o estás solo en tu casa, pues grita. O sea, desahoga, saca lo que tienes, pero repito, que no haya nadie presente para que estas personas no se queden con lo que traes atorado, ¿sale? Entonces, ese es el tercer paso, desahogar. Después de desahogar, obviamente ya puedo yo pensar, pero lo que muchas veces no hacemos, y esto sí quiero ser muy puntual en esto, es que a veces ni siquiera buscamos pensar qué es lo que yo quiero en realidad. O sea, hablando de una situación de pareja, por ejemplo, ¿qué busco después de esta discusión? ¿O qué busco después de esto que estoy sintiendo? ¿En realidad quiero arreglar las cosas con ella para poder seguir la relación con ella? En mi caso, por ejemplo. O lo que yo busco es hablar, sí, con ella, pero para quedar bien como amigos, tú por allá, yo por acá. ¿Qué es lo que yo busco? Ese es el cuarto paso. Debo de identificar en realidad qué busco al dialogar con la persona. Por supuesto que después de que ya tengo bien identificado qué es lo que yo busco al dialogar con la persona, de ahí, por supuesto, debo de ver qué opciones tengo, porque las opciones cambian radicalmente si lo que yo busco es distinto entre una u otra opción. Entonces, ya que tengo bien identificado qué es lo que yo quiero, ahora sí, escribo, voy a buscar la manera de al momento de editar este video poder poner los ejemplos en físico, ¿verdad? Pero voy a buscar ahorita también, en caso de que no, tratar de explicarlo más detallado para que puedas de alguna manera hacer este ejemplo de la mejor manera posible. Entonces, debo de escribir, por ejemplo, en una hoja como lista, cuáles son las opciones que tengo para el objetivo que estoy buscando o persiguiendo. Ya que tengo esta lista bien desarrollada, ahora voy a dibujar, perdón, en otra hoja de diferente tamaño, vamos, o sea, ya eso ya es elección tuya, algo que en contabilidad se le llama la regla de T. Básicamente es como dibujar un igual, ¿no? Grandote, con una raya en medio. Obviamente esta tendría que ser
vertical, o sea, dos rayas horizontales, una vertical, formando una T. Y entonces ahí lo que yo voy a hacer es en la parte superior, voy a poner el título. O sea, en el título voy a poner cada una de las opciones. Y en la parte que se encuentra como hueco dividida por dos, voy a colocar voy a colocar del lado izquierdo el precio a pagar y del lado derecho los beneficios a obtener por cada una de las opciones. Y entonces voy a escribir, ¿no?, del lado donde tengo los precios a pagar, pues todo lo que yo tengo ahí, pues qué es lo que yo perdería, vamos. Si yo tomara esta decisión, ¿qué perdería? Si yo tomara esta misma decisión, ¿qué ganaría? Obvio lo voy a poner del otro lado. Y así es como voy a hacer cada una de las diferentes opciones. Si tengo una, dos, tres, digo, normalmente no tienes una, tienes dos, tres, cuatro. O sea, voy a hacer una por cada una de las opciones. Y ya que tengo yo las opciones, entonces lo que voy a hacer es comparar en dónde pago el precio menor. De todas las opciones, en dónde pago el precio menor. Y le voy a poner una palomita en donde pierda lo menos posible. Y después voy a hacer la comparación de dónde tengo las ganancias. Y entonces, en las ganancias, voy a poner una palomita donde gane más. Si la palomita coincide en la misma opción, ya tienes clara y definida cuál es la opción mejor para lo que tú quieres. Ya tienes toda la certeza de que eso es lo mejor. Y además sabrías el precio que tendrías por pagar. A veces las personas somos tan ridículamente necias que lo que queremos es obtener todas las ganancias sin tener pérdidas. Y eso no tiene posibilidad. Entonces, lo que yo aprendí es que precisamente al encontrar cuál es la opción correcta, lo que voy a hacer es que el precio valga la pena. ¿Cómo? Haciendo que la recompensa sí llegue. Entonces, ya que entendí todo este concepto, ahora, ¿qué pasaría si una palomita se encuentra en una opción y la otra palomita en la otra opción? Lo que voy a hacer es hacer una comparación entre lo que pierdo y lo que gano entre una y otra opción nada más, para poder definir en dónde gano más por lo que pierdo. De tal modo que ahí pongo la otra palomita y volvemos a la que tenga las dos palomitas. Esa es la mejor decisión. A veces también debemos de entender que no puedes ganar. Hay veces en donde ya no se trata de ganar, sino de dónde pierdo lo menos posible. Bueno, pues este sería, por ejemplo, el caso. Ya que tienes entonces bien definida cuál sería la decisión, ahora sí, vamos al siguiente paso, que sería sentir emoción, pero la emoción ya en base a la decisión tomada, que va acorde a la dirección tomada, para ir por último a la ejecución. Esto nos va a dar un resultado que normalmente va a ser positivo o mucho mejor que si lo hubiéramos hecho sin pensar y sin hacer todo este análisis. Y cuando logramos esto, pasamos al siguiente paso, que es el agradecer, el valorar, el enriquecernos por medio del aprendizaje gracias a esta experiencia difícil, dura o negativa. Cuando nosotros entonces ya logramos todo este proceso, o sea, puedo llegar al punto en donde a la persona o a la circunstancia que considero que afectó fuertemente o marcó fuertemente mi vida o una etapa de mi vida, puedo yo darle gracias, sintiendo verdaderamente de corazón, con amor, que fue maravilloso que me haya pasado eso tan difícil, tan duro, tan negativo en su momento. Entonces yo habré hecho algo maravilloso, grande. Habré convertido algo malo en algo bueno. Por eso es que las emociones no son buenas y no son malas. Tienen carga negativa o positiva. Y las dos, en forma equivocada, son perjudiciales. Tanto el mal, tanto una emoción como la otra, o sea, todas las emociones, si no están bien dirigidas y encausadas, si se llevan a un extremo, todas normalmente van a terminar en error. Entonces, llevando este proceso, voy a poder lograr no solamente aprender, madurar, o sea, simple y sencillamente voy a lograr perdonar verdaderamente con amor verdadero, y ahí es con el aprendizaje
Me voy a volver una persona agradecida que va a enriquecer las emociones positivas y ahí es en donde vas a poder lograr ser feliz, precisamente al llevar todo este proceso. Espero haberme podido dar a entender en la mejor manera posible esto. Si tienes dudas, vuelvo y repito, puedes comunicarte conmigo. Estoy para servirte. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Hasta pronto.